¿Qué tal, aficionados? Gracias por estar en sintonía. Vaya qué noche la que se nos viene. Tenemos a la lista, gracias a Dios, un narrador y analista más que más que Richard Méndez de ESPN para poder platicar con él, conocerlo un poco. Así que nada, vamos a enviarle la solicitud para que se encargue de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Buenas noches, don Richard. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer. Se me enchina la piel, no se imagina para mí el honor y un sueño cumplido. Les mencionaba antes de conectarnos que usted se une a una lista bastante amplia de comentaristas que he tenido la oportunidad de entrevistar. Por ahí José Hernández Dongol, Claro. Alex Blanco de Fox Sports y muchos también nacionales de acá de nuestro país, El Salvador. Así que de antemano las gracias, don Richard. Bueno, en principio agradecido por la invitación y aclararle a toda la gente del Salvador, soy fanático de Águila a muerte. Aquí se la tenemos, don Ay, Richard, claro, la ahí la vi, la camisa del naranja. Águila. Por eso te lo dije, claro. El equipo de San Miguelito. Correcto. La verdad que para nosotros es un honor, como le decía, y vamos a hablar netamente de sus experiencias, don Richard, conocerlo como aficionado, no como ese narrador y analista que todos vemos día con día. Y para ir comenzando y no hacer largo todo esto, porque sabemos que para el fútbol no hay tiempo, ¿cómo son sus inicios de esta carrera y cuánto tiempo más o menos lleva? Uy, tengo en esto desde el 95, desde 1995. En los medios estaba desde el año 91, que empecé a hacer pasantías en radio, pero después terminé siendo productor de telenovelas, imagínate, del salto de telenovelas hasta relatar partidos de fútbol, ¿no? Estuve trabajando en producción de telenovelas por allá entre 1992, 1994. Después, claro, el sueño era narrar fútbol, ¿sabes? Cuando te gradúas en la universidad, crees que te vas a comer el mundo y te das cuenta que el mundo real tienes que salir a buscar trabajo, que no te van a dar la oportunidad por mucho que tú creas que eres bueno y talentoso, si no lo demuestras antes, pero si no te dieron la oportunidad de empezar a trabajar, ¿cómo lo vas a demostrar? Entonces yo me enfrenté a eso, Claro, a lo que todos nos enfrentamos. Llegué, obtuve el título de locutor en Venezuela y fui tocando puertas en varias radios hasta que una puerta se abrió después de, no sé, 15 o 20 puertas de emisoras de radio distintas. Me hicieron una prueba y me dijeron, mira, nosotros por la ley necesitamos tener un programa de 1 hora de deportes. ¿Tú lo harías? Yo, sí, claro, cómo no. Y ahí empecé. Y un día se me ocurrió producir un partido de eliminatorias de la Copa del Mundo, Venezuela contra Argentina, en el 96 para la eliminatoria del Mundial de Francia. Yo iba a ir como comentarista junto a un entrenador uruguayo. El narrador que contrataron nunca llegó al partido y me tocó narrarlo. Entonces, como que Dios te va poniendo las cosas en el camino y bueno, ahí empezó todo. Ahí empecé yo a narrar partidos de fútbol por casualidad. claro. Por ahí mencionaba mundiales que le tocó narrar. Miguel Betancourt dice por ahí Venezuela, Venezuela. Mm. Sí, me tocó hacer el primer mundial fue el del 98, el de Francia 98, Y, para Radio y tengo Deportes. entendido que son tres. Sí, a ver, Francia 98 para Radio Deportes, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Ya a partir de ese año, porque ESPN acá en los Estados Unidos no tenía los derechos de la Copa del Mundo, sí le hicimos cobertura, pero no relatamos mundiales. O sea, yo he relatado 3 mundiales, hasta el del De esos 2006, el de tres mundiales, Alemania. ¿cuál se podría decir que es el más especial para don Richard Méndez? Yo creo que el de Francia, porque es el primero, pero yo creo que cada mundial tiene su detalle, ¿no? Incluso más allá de narrar los mundiales, creo que como fanático, todos tenemos un mundial que nos llegó a nosotros más, ¿no? A mí particularmente el mundial que más me llegó fue el del 82, donde estaba el Mágico González, por supuesto, con la selección de El Salvador, porque creo que es el primer mundial que yo veo con más conciencia, ¿no? Porque yo de chico vi un poquitito del 74, bastante del 78, pero el del 82 sí es verdad que me lo memoricé completito desde quiénes estaban en cada uno de los grupos, todas las anécdotas, cosas horribles que pasaron como el partido de la vergüenza entre Alemania y Austria, Claro. o lo del famoso jeque Kuwaití que bajó la cancha, y podríamos decir que fue
el antecedente más antiguo que tenemos del VAR, porque él fue el que anuló un gol que ya habían dado por válido a los franceses. Claro. No, Richard, por acá dice Quique, saludos para Mau y otro para el gran Richard Méndez, una inspiración como periodista, el que me hizo ser fan de Fuera de Juego. Qué bueno, gracias por siempre estar atento y bueno, por considerarnos como un ejemplo o como alguien que te ha incentivado a seguir ese programa, ¿no? Qué bueno. Claro. Después de tanto, por ahí de tocar puertas, como decía usted, don Richard, ¿en qué momento se da la oportunidad de llegar a ESPN? Bien, ¿Y cómo? ¿Le pusieron alguna prueba? ¿De repente narró algún partido? O como usted dice, lo llamaron para hacer algún tipo de análisis. fíjate que yo nunca había tenido ningún tipo de relación con ESPN de Estados Unidos, que es donde estoy, ¿no? Sí habíamos tenido algo de contacto con ESPN Argentina, pero era más que todo la radio con la que yo trabajaba en Venezuela. Yo en Venezuela hacía radio y televisión a la vez. Durante el Mundial de Alemania, nos llaman para invitarnos a una serie de casting, que eran casting por invitación, no era que uno acudía. Yo recuerdo que yo estaba en el trabajo y cuando regreso, mi esposa me da un papelito y me dice que llames a este señor. Y cuando veo el papel, el nombre de una persona, dice ESPN. Y enseguida, claro, la piel se te pone chinita. Entonces, epa. No, debe ser que van a pedir alguna información de algo, un contacto, qué sé yo. Llamo para Estados Unidos, ¿no? Lo llamo y me dice, mira, nos hablaron de ti y queremos hacerte una entrevista. Nosotros vamos a estar en Caracas de tal fecha a tal fecha. ¿Estarías disponible para la entrevista? ¿Cómo le vas a decir que no? Claro que le digo, sí, sí, cómo no, claro, claro, yo voy a estar disponible para esa fecha. Bueno, fui a la entrevista, duró más o menos 45 minutos, recuerdo. Hicimos una pequeña prueba, me pidieron demos míos, yo le entregué los demos. A las 2 semanas me llevaron a México para hacer audición de Sport Center. Y después de eso, no quedé para Sport Center. Yo me había ilusionado mucho y al final, pues no quedé. Después me vuelven a llamar y me preguntan si tenía visa americana. Yo nunca había venido a Estados Unidos, pero tenía la visa porque para ir a Corea del Sur necesitábamos en principio hacer escala por Los Ángeles. Yo me saqué la visa de tránsito, pero me dieron la visa de turista. Al final, el viaje para Corea nunca se hizo por Los Ángeles, lo hicimos directamente por Alemania, de Alemania a Seúl. Pero ya tenía mi visa en el pasaporte. Claro, es lo que yo siempre digo, Dios te va haciendo el camino aunque tú no te vas dando cuenta, Él te está llevando. Pude venir con aquella visa, con el pasaporte, la visa en el pasaporte, para hacer mi primera audición acá en Estados Unidos. Hice la audición y 2 semanas después me llamaron para hacerme una oferta. Claro que iba a decir que sí. Claro. Y más siendo ESPN. Bueno, después de eso, don Richard, por ahí ya empezamos a escuchar sus frases, empezamos a escuchar ya una manera más personal de un narrador o de un analista. ¿Cuánto tiempo por ahí hay que leer o hay que estudiar para prepararse para un partido de fútbol, llámese fútbol, o para una rama diferente al deporte? Sí, bueno, yo por lo general invierto 2 horas antes de cada partido, cuando es el mismo día, ¿no? Pero hay partidos que te requieren más tiempo. Por ejemplo, tú hoy abres la computadora y te toca relatar un partido del Real Madrid contra el Barcelona. Pues tú apenas cualquier información que vayas a buscar, pero que te van a salir millones de notas sobre Real Madrid, Barcelona, cualquier cantidad de datos que es muy fácil para ti tomar apuntes y preparar el partido. Ahora, cuando te toca, para mí fue un reto, lo que te voy a comentar, me tocó hacer Conca Champions durante unos años en ESPN y nos enfrentábamos a un problema. Los equipos en aquella época no todos aparecían en Wikipedia, por ejemplo, no todos tenían página web. Había algunos, por decir, nosotros estábamos haciendo Conca Champions creo que del 2008, 2009, y la página web de algunos de esos equipos decía última actualización febrero 2001, o sea, tenía 7 años que no la actualizaban. Nos enfrentamos a ese tipo de cosas, entonces tenías que ir a la antigua, a levantar el teléfono, tratar de conseguir gente, periodistas en el país que fuera, por ejemplo, si era en Honduras o El Salvador, o donde mismo era el equipo. Recuerdo una vez uno que me complicó muchísimo, preparar un partido del Harbor View de Jamaica. O sea, fue toda una osadía poder conseguir información de ese equipo porque no tenía ni siquiera página web, no conseguíamos periodistas que cubrieran el club. Bueno, total, siempre
hay que buscar las formas, ¿no? Cuando son partidos así tan complejos, puedes dedicarle hasta 5 horas para prepararlo. Claro. ¿Le costó en algún momento algún nombre, alguna pronunciación, de repente, cómo enmendar el error a la hora de estar en plena transmisión, ya sea en un estadio o en un estudio, válgala? Mira, me ha pasado varias veces. Hoy en día hay muchas herramientas que tú puedes saber cómo se pronuncia un jugador. Te voy a contar una anécdota. En el 98 estábamos haciendo un partido en la radio. Jugaba la selección de Países Bajos, lo que siempre llamábamos antes Holanda. Las alineaciones te las daban 5 minutos antes del partido y te llegaban en un sistema que se llamaba cable. No había internet o no, por lo menos en la radio no lo tenían. El cable, si había caracteres que no te los llevaba al castellano. Te aparecía numeral, signo de porcentaje, porque no recibía palabras con acento, ese tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que Vanegor of Hesselink, un jugador, aparecía como Vanegor, espacio, o sin nada más, espacio Hesselink. O sea, era como que si eran dos jugadores, o era uno o era el otro, y no se trataba del mismo futbolista. Entonces no sabíamos cuál de los dos el que estaba jugando. Y resulta que era uno mismo, pero era por aquello mismo del cable. Con la pronunciación hoy en día hay una página muy buena que se llama Forvo, con B chica, forvo.com. Ahí vas a encontrar la pronunciación de cualquier nombre de cualquier futbolista. Antes había que llamar a las embajadas, llamar por teléfono a la embajada. Por ejemplo, si ibas a hacer un partido, no sé, de Corea del Sur, llamabas a la embajada de Corea del Sur y hablabas con alguien y decías, mira, estoy a punto de hacer un partido con esta persona. ¿Cómo se pronuncia en coreano? ¿Cómo lo dirías? Y así Claro. era que uno empezaba, pero siempre en algún momento te va a pasar que no te lo vas a saber. Increíble, sí, la verdad que yo que soy un aficionado acá en El Salvador, que nos gusta el fútbol, hay nombres que pensamos que los decimos de buena manera, pero de repente los escuchamos a ustedes o a muchas personas en este ámbito del fútbol y es de diferente manera. Entonces, sí me imagino que por ahí va lo que usted mencionaba de la página. Dice por aquí Quique, pregunta para don Richard, ¿cuál ha sido el partido que más le ha gustado narrar? Uy, claro, uno que se jugó en la eliminatoria a la Copa del Mundo de Alemania 2006 en Montevideo. Estábamos en el Estadio Centenario de Montevideo. Claro, aquella vez Venezuela le ganó 3-0 a Uruguay, para mí significó muchísimo, ¿no? Porque además que me lo disfruté. Habíamos 5 o 6 emisoras venezolanas en un estadio que estaba lleno de radios de televisión uruguaya y ser nosotros los que cantábamos los goles, ¿no? fue algo muy sabroso. Como cuando El Salvador puede ganarle un partido a México en el Azteca, así más o menos significó para nosotros en aquel momento. Claro, buenísimo. Ojalá un día se nos dé, porque hasta la fecha tengo ya un par de años y todavía no logramos ver un gane del Se Celeste le en el va a dar, Azteca. se le va a dar. Yo le tengo confianza, además porque además ya en Cuscatlán ustedes han vencido a México. Y Cuscatlán que tiene Sí, esa atmósfera tan especial. A mí me encanta ir a Cuscatlán, la verdad que sí. dice Alejandro García por ahí, pregunta para don Richard, ¿cómo nació su amor por el carrusel aurinegro? ¡Oh, qué grande! El glorioso Deportivo Táchira. Fíjate, ese es el único equipo que hoy tengo por encima de Águila, ¿eh? Lo que ocurre es que yo nací en Caracas, que es la ciudad que es acérrimo rival del equipo del el Deportivo Táchira. Pero Nos desde... dicen por aquí, gol de Gaby Urdaneta. Ah, caramba, gol de Gaby Urdaneta, claro, en aquel partido del Centenario, el primero, el del 1-0, fue un zurdazo de Gaby Urdaneta, qué buen recuerdo. El partido perdón, la rivalidad entre Caracas y Táchira, cuando yo era chico, Táchira jugaba Copa Libertadores, era un equipo grande en Venezuela, y Caracas era un equipo de segunda división. Entonces yo, digamos, me hice fanático de Táchira, además que era el equipo grande, la base de la selección venía de allí. Entonces ahí nació todo eso, ¿no? Y recuerdo una vez, yo iba a jugar unos interclubes españoles, unos torneos nacionales de los clubes españoles, y tendría yo como 15 años. En el sitio donde estábamos nosotros concentrados, al restaurante, llegó el equipo, el Deportivo Táchira, que estaba en pretemporada y iban a jugar en esa ciudad. Y nosotros todos unos chicos viéndolos, caramba, mira, ahí está Laureano Jaime, ahí está Carlos Maldonado. Para nosotros era una emoción. Esa emoción que siente el niño cuando ve a los que son sus ídolos, ¿no?
y fue un momento muy lindo que recuerdo, obviamente siendo fanático del aurinegro, ¿no? Claro, en el momento de analizar en las secciones de ESPN que lo vemos, don Richard, eh, cuánto por ahí, lo que le comentabas, pero por acá tenemos comentarios que siempre me gusta leerlos. Dice, qué bien, don Richard, saludos. Qué gran aurinegro eres. Saludos y abrazos a la distancia. Daniel Alberto Guerrero Moreno, si no me equivoco. Qué bueno, saludos, saludos. Qué bueno, tienes muchos aurinegros ahí que te siguen, ¿eh? Aficionado virtual dice, un saludo para Richard Méndez, mi mentor. Abrazos grandes. Saludos para ti también, Mauricio. Un abrazo. Hay mucha gente aquí en El Salvador, don Richard, que cuando yo anuncié la entrevista seguramente me preguntaban que si era cierto. Y yo, sí, cierto. Me dijo que sí. Porque como le comenté, en los 3 años que llevo desde que comenzó la pandemia aquí en el país y en el mundo, me dediqué a este perfil netamente de fútbol nacional. En todas mis entrevistas varío con mis camisas, de repente de muchos equipos y Pero la también de de Águila nuestra no la mueves selección. de ahí, ¿no? La de Águila se queda ahí, ¿no? No, esta es la que casi no muevo porque en realidad es la que muchos me dicen que por qué no pongo. Entonces les digo, hoy que ya la tengo y hoy que ya sabemos que por ahí don Richard es del Águila, ahí la vamos a dejar. Don Richard, un tema complicado que no sé si está enterado, pero de repente si ustedes están en la, por decirlo así, en el momento de poderlo platicar, pues coméntenoslo un poco. ¿Qué se ha salido allá de todo lo que estamos viviendo con esto de la intervención de FIFA? Bueno, aquí manejamos toda la información, ¿no? Sobre todo porque obviamente tenemos que estar atentos a lo que sucede siempre en Centroamérica. En el caso de El Salvador, lo que está ocurriendo, lo digo por experiencia propia, no es nada distinto a lo que en algún momento pasó en Venezuela o ha pasado en tantos países. Uno entiende que FIFA siempre va a pretender estar por encima de las leyes del país para que no le toquen lo que obviamente son los intereses de FIFA. FIFA maneja el fútbol a nivel mundial y es lo que quiere seguir haciendo. ¿Qué es lo que hoy en día está ocurriendo en El Salvador? Bueno, hay diferencias fuertes. Es evidente que desde el Estado se quiere tener control o manejo o dominio de lo que pasa en la federación. No voy a decir si la federación era corrupta o no, porque eso no lo sé. No soy yo quien, no es a mí a quien me corresponde decirlo. Sé que, por ejemplo, en el caso de Venezuela había corrupción y creo que sigue habiendo corrupción. O sea, eso yo creo que no va a cambiar si la manejan unos gerentes distintos, sea el Estado o sean personas particulares. Eso yo creo que no va a cambiar. Porque el problema está a ver, en la calidad de personas que colocas al frente de esos organismos, como en todas partes del mundo hay. Si colocas buenos gerentes, los resultados van a ser buenos. Si colocas gente que tiene malas mañas y le va a gustar el dinero fácil, está en un lugar donde pueden robar dinero, donde pueden desviar fondos. Eso es así en todas partes del mundo. Yo lo que estoy viendo de lo que va a suceder en El Salvador seguramente, en algún punto FIFA va a tener que dar un par de pasos atrás como ya los ha dado, porque si hay una ley de deporte, una ley que es la que está en el conflicto entre el Instituto Regional o el Instituto de Deportes y la Federación, si existe una ley de deportes que está avalada por la Constitución Nacional de El Salvador, la FIFA no le queda más remedio que aceptarla. Más allá de que se diga, pero es que hay injerencia del Estado. Sí, la injerencia del Estado la hay en un montón de países. Eso es verdad. En Venezuela, en la directiva de la federación, había un ministro que es parte del gabinete ejecutivo. Es decir, no es que hay injerencia, es que tienes al Estado metido en las reuniones de la federación. Te nombro ejemplos de federaciones de fútbol que tienen injerencia directa del Estado. Bueno, Qatar maneja a su federación por alguien directamente del Estado y en Qatar se va a hacer un mundial y FIFA lo acepta. En Cuba, la Federación de Fútbol tiene total injerencia del Estado porque en Cuba no hay nada que no sea manejado por el Estado. Igualmente sucede en Nicaragua, sucede en Corea del Norte, por ejemplo. Claro. Son miembros de FIFA, juegan eliminatoria y si clasifican al Mundial, van al Mundial. Eso es lo que yo creo va a pasar en El Salvador. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que la gente esté pendiente y atenta a lo que está sucediendo, como lo estás tú y lo están muchos de tus compatriotas. Pero lo más importante no es solamente señalar para un lado, no, es que tienen que señalar los dos lados. Porque tú no sabes quién es el que va a llegar a ponerse a cargo de lo que ocurre en El Salvador. Por ejemplo, la situación que está sucediendo ahora. Si
desde la exigencia de la fiscalía, de las investigaciones que se llevan a cabo, de dejar fuera de toda capacidad para ser parte de una federación o ser dirigente de fútbol al presidente electo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Qué va a pasar con las autoridades que eligieron hace poco que todavía no han tomado cargo? ¿Quiénes lo van a sustituir? ¿Cómo se van a elegir esas personas? Eso es lo que ahora tienen que estar atentos ustedes como periodistas, como fanáticos, como gente de fútbol. No verlo como algo excesivamente malo, no, pero tienen que estar vigilantes, porque al fin y al cabo Claro, es el fútbol de ustedes. sin duda. Y es por lo que yo le decía a mucha gente, de repente a nivel mundial, algo que mueve a mucha gente o muchos aficionados es el fútbol y que por ahí nos corten eso ya está un poco complicado. De repente, don Richard, de tantos análisis de todas las ligas, de todas las competiciones, de todos los por ahí torneos mundiales, ¿cuál es el que más cuesta analizar o narrar por muchos factores? Llámese ahora con el VAR, o de repente cuando antes no había VAR y que decían que había sido gol y que no había sido gol. Eh, ¿Han sentido algún cambio ustedes como narradores y analistas o de repente igual tienen que Mucho. ver cómo... Por lo menos con el gol. A mí me mata cuando estoy narrando un partido, narro el gol y hago el canto de gol y cierro con la frase que viva el fútbol. Y de pronto ves que la pelota va al medio y el árbitro hace señas y se empieza a escuchar, está escuchando lo que le están diciendo la oficina del VAR y tú dices, ay, ahora tengo que decir que no fue gol, probablemente. Cuando te empiezan a pasar la imagen, no lo van a valer. O sea, te corta la emoción de que estás cantando un gol y está todo el público en el estadio para después anulártelo. Y es algo que todos los que narramos partidos no encontramos la manera de mantener los niveles de emoción y expectativa, porque el relator tiene que ir conduciendo a la gente a eso, al nivel de emoción, de expectativa, que la gente esté conectada con el partido. Si estás cantando un gol y a mitad del gol te estás viendo que el árbitro hace señas para ir al monitor del VAR, tú dices, ya te tumbó toda la emoción, entonces tienes que como que volver a arrancar por allí, ¿no? Eso creo que es lo que a todos nos afecta ahora con toda esta modalidad del VAR. Ahora, yo soy de los que defiende el VAR. Yo pienso que el VAR es como el silbato del árbitro, es como el banderín de los asistentes, las tarjetas. El problema verdadero del VAR es cómo lo aplica y cómo lo utiliza el que tiene que aplicarlo. Pero el VAR debería ser una herramienta para traer justicia, que es lo que muchas veces nos hemos quejado en el fútbol, que a veces nos ganan partidos por injusticia. Claro, y lo apoyo bastante en el aspecto que hasta nosotros gritamos el gol y de repente es anulado y es como que no fue gol. O sea, Exacto. ya, Te ya no se mata. puede revivir ese momento. ¿Cuántos jugadores lleva don Richard Méndez por ahí en la lista que ha conocido a nivel de trayectoria? Uy, uy. ¿Y cuál es el que por ahí le trae más recuerdos, aparte de lo que nos contó de la experiencia con los aurinegros? Sí, a ver, jugadores que haya yo conocido y con los que haya tenido entrevistas, no sé, de verdad no tengo ni idea de cuántos, ¿no? Pero sí te puedo decir quizás con los que tengo mejor relaciones todavía hoy en día. Bueno, de más está decir Mario Alberto Kempes, por ejemplo. O sea, para mí, yo tenía 8 años y yo veía, donde yo vivía en la ciudad de Los Teques, veía en un televisorcito pequeño en blanco y negro con mi familia, porque éramos de clase media baja en aquella época. Nosotros venimos de abajo. Y me acuerdo de ver ese televisorcito en blanco y negro a Mario Kempes ganando de la final a Holanda en el 78 y después que la vida te da esa oportunidad de trabajar junto a Mario Kempes, una satisfacción enorme. Giovanni Savarese, que hoy en día es técnico del Portland Timbers, es amigo mío del alma, es un ídolo para la gente del Swansea, por ejemplo, también jugó con Táchira, con el Aurinegro. Eh, Obviamente Hércules Gómez, internacional con la selección de Estados Unidos. Después hay otros más como, a ver, Chaka Hislop, que fue arquero de la selección de Trinidad y Tobago en el Mundial. Está Steve Nichols, internacional con Inglaterra, que jugó en el Liverpool, también una persona con la cual me siento y puedo pasar horas hablando de fútbol, aunque a veces porque su acento inglés es un poquito complicado porque él es escocés, entonces a veces no se lo entiendo muy bien, pero me la paso igualmente muy, muy chévere con él. Son muchos. Yo lo que creo es que uno todos los días, Mau, hay que darle gracias a Dios por las oportunidades que te da. Todos los días. Hasta por las que Claro, se te niegan.
Yo creo que a todos la vida nos va enseñando, ¿no? Yo quizá en algún momento había cosas que no me daba cuenta, eran bendiciones que me venían en el día a día en el trabajo y quizás no me estaba dando cuenta, o en la vida, en el día a día. Y después lo terminé de aprender, después terminé de darme cuenta que tenemos que agradecer a Dios porque estamos vivos, tenemos que agradecer por las oportunidades que nos da y por las que no nos dan, también tenemos que dar gracias porque por algo es, bien sea por una enseñanza o porque nuestro momento no es todavía. Claro, la verdad que muy de acuerdo. Sí, 2, 3 años llevo yo y creo que se me han cerrado tantas puertas como usted dice, pero Con una que por se ahí te no hay. abra en el momento indicado, una que se te vaya a abrir en el momento indicado es suficiente. Claro. Vamos a ver. Dice por acá, Richard, no sé si nos escucha, Te estoy se me oyendo, sí, entrecortó. sí te oigo. Perfecto. Dice por aquí, Francho, ¿qué país donde ha ido a hacer trabajo, cuál ha sido más amistoso a la hora de trabajar? Yo creo que en todos me han llevado, me la he llevado de maravilla, pero hay sitios que son más especiales que otros, ¿no? Haber ido a San Salvador, yo no conocía El Salvador hasta que fui hace unos años con Fuera de Juego y la experiencia fue espectacular. O sea, yo me imaginaba que me iba a sentir a gusto, que le iba a pasar muy bien. No imaginé tanto cariño de parte del salvadoreño, la verdad que sí. Bueno, cuando deciste que me hice hincha de un equipo, o sea, me la pasé muy bien, la verdad que sí. La gente del Salvador son gente sensacional, muy abierta, mucha, a ver, mucha sencillez, que eso es lo más lindo del ser humano. Además que con mi pupusa y baleada, no, la pasé muy bien. La pasé muy bien. La verdad que sí. Pero después empiezas a pasar por los sitios que hemos estado en Honduras, El Salvador, eh, Argentina, Uruguay, Colombia. Siempre que he ido a Colombia siempre me han tratado muy bien. Ecuador, Perú, Chile. Pero lo del Salvador es uno de esos sitios que uno le queda como especial. Es un recuerdo que siempre vas a tener. Y espero que se me dé la oportunidad de volver pronto. Claro. Y ojalá que cuando vuelva, pues por acá le demos por ahí un abrazo y le entreguemos una camisa del equipo que se ha Claro, hecho seguidor. claro que Dice sí. Quique por ahí, ¿con quién se queda don Richard entre Juan Arango y Salomón Rondón? Juan Arango. Y los dos son mis amigos, pero me quedo con Juan. Para izquierda, la izquierda de Juan Arango, la mejor zurda que vi yo bueno, en muchísimos años. Claro, pero ahí, ¿practica algún deporte, don Richard? De repente, nada más es analista y narrador. Y aparte del fútbol, ¿qué otro deporte le podría gustar? Claro, sabes que siempre el que, por lo general, el que termina siendo analista o narrador de fútbol es porque es un futbolista frustrado. O sea, yo soy futbolista frustrado porque yo era muy malo como jugador. Entonces, aprendí a ser arquero porque los arqueros crecen o porque son dueños de la pelota, son el más gordito, son el que menos juega. Bueno, yo era el más gordito, el que menos jugaba y era dueño de la pelota. Aprendí a jugar de arquero porque era la única forma de que pudiera jugar y así yo compartía la pelota con mis amigos. Aparte de eso, en algún momento intenté, todavía juego fútbol en un equipo de mayores de 50. Intenté jugar tenis, soy maloso también. Últimamente he estado haciendo racquetball, que creo que en El Salvador creo que le dicen squash, y paddle, pero poco más. Bueno, softball y eso, pero no soy muy del béisbol, pero igual, también lo he jugado, ¿no? Claro. Sí, la verdad que también estoy muy de acuerdo. Por ahí yo tuve la oportunidad de estar en pruebas en algunas selecciones, pero Ah, no mira, qué llegamos. bien. No llegamos por, como le decimos aquí, el cuello, el famoso apadrinamiento o como Claro, se le llama a nivel internacional, pero es bonito cuando uno lo vive. Y más ahora que, como le repito, don Richard, me dedico a poder recordar muchos jugadores de la época de los 90, 80, uh-huh. por ahí Mauricio Fuegos, Willy Uy, Zapata, Cienfuegos, claro. Díaz Arce, No, el Mágico González, Misael Alfaro, el y así mágico, muchos más. el mágico en su momento pudo ser el mejor futbolista del mundo. O sea, es impresionante. Lo que ha podido, uno lo que le queda es, a ver, aquel sentimiento de lo que pudo ser con el mágico González y no fue. Entonces, si tan solo un par de cositas hubiesen cambiado en aquel momento en los 80, el mágico González hubiese estado muy arriba.
muy, muy arriba. Sí, sí, la verdad que. Pero lo tenemos todavía. No ha habido otro como él, pero se lo seguimos disfrutando, aunque El sea. dueño de la culebrita macheteada. Sí, sí. ¿Cuánto ha cambiado el fútbol, don Richard, de los 90 o de los 80 a la actualidad, en todos los aspectos, táctico, rapidez, por ahí de repente hasta en la forma de anotar goles, ¿no? Creo que, a ver, lo táctico creo que sigue siendo igual. Quizá lo más importante que ha cambiado en el fútbol es, primero, la preparación del jugador. Hoy en día el futbolista se prepara para el que es defensor central, aprende a ser lateral, aprende a ser volante de contención, aprende a jugar de extremo, que son las posiciones alternas. El fútbol de antes, el que crecía como central era central toda su vida. El que crecía como enganche 10 era media punta toda su vida. No tenían posiciones alternas, salvo alguna que otra excepción. Hoy en día el futbolista se prepara más para eso. Hoy en día el futbolista asume otros roles en la cancha. Eh, Hoy en día el futbolista juega muchos más partidos que antes. El futbolista está obligado a cuidarse mucho físicamente. En la medida de lo posible, cero licor. Antes un futbolista de pronto jugaba el domingo y después del partido, el domingo en la noche se iba de rumba, se iba de fiesta con los amigos. O sea, hoy en día eso no pasa, porque una cerveza le arruina el trabajo físico de toda una semana a un futbolista. Hoy en día el jugador ya no es como antes que jugaban 30 partidos por temporada. Hoy un futbolista puede jugarte más de 70 partidos en una temporada. Hay demasiada carga de trabajo, hay que cuidarse mucho más, hay que prepararse de una manera distinta. La nutrición hoy en día es un tema. Antes tú podías ver un futbolista medianamente rellenito, medio gordito, y era un fenómeno. Eso hoy en día es impensable. Hoy en día el futbolista no llega a esos niveles, ¿no? Entonces sí ha evolucionado. Lo táctico sigue siendo igual. Eh, es más, de hecho, muchos de los esquemas que hoy en día, cuando Guardiola se le ocurrió un día parar el equipo 3-4-3 con el Barcelona, ese era un esquema de los 80. Él no estaba inventando nada, lo que hizo fue traer de vuelta algo que ya se había utilizado en los 80. En su momento, en los 90 se puso muy de moda el 4-4-2, ese que llaman 4-4-2 en diamante, que en realidad es el 4-1-2-1-2. Bueno, hoy en día se le llama 4-1-2-1-2, pero es el 4-4-2 en diamante. No se está inventando nada. Es algo que se hacía en los 90. O sea, eso va a seguir siendo igual siempre. Claro. Y por ahí la evolución del famoso tiki-taka y todo eso que de repente se ha quedado uno acostumbrado a estar viendo en el fútbol y que impresionante, de alguna manera también lo ha logrado cambiar el Real Madrid con su equipo. Dice por acá Marcos Rivera, ¿qué equipo de El Salvador llama más la atención a don Richard? Creo que ya nos lo dijo, Águila. pero vamos a dejar por ahí. Yo soy aguilucho. Águila. Sí. ¿Cuáles son las mejores experiencias que ha vivido hasta hoy con ESPN, don Richard? Uy, muchísimas. De verdad que la colección de momentos es tremenda. A ver, creo que una de esas es cuando tienes la oportunidad de viajar, porque estando acá en Estados Unidos, está uno, eh, no tienes el mismo contacto que cuando vas a Centroamérica o vas a Sudamérica, que hay gente que te habla de fútbol desde que te ve en la calle. Acá no te hablan de fútbol desde que sales a la calle. Te pueden hablar de fútbol, pero fútbol americano. Y eso sí están en temporada de fútbol americano. Entonces, cada vez que tuvimos la oportunidad de salir, de ir a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a todas partes, siempre te encontrabas con eso, que quizá una de las cosas que uno más extrañaba de su país, ¿no? Otra de las cosas lindas de experiencia con ESPN, bueno, son los viajes, era transmitir partidos. Por ejemplo, yo vengo recientemente de haber ido al Clásico del Tráfico en Los Ángeles. Y es un sitio donde se vive el fútbol de una manera muy latina. Y entonces disfrutas con la gente y te sientes nuevamente en tus raíces. Caramba, esto es lo que yo viví en Venezuela hace tantos años, o lo que viví las veces que me tocó ir a Argentina, a Colombia. Bueno, lo tienes acá, pero claro, lo tienes del otro lado del país. Ese tipo de cosas siempre son experiencias inolvidables. Y la otra, bueno, como ya te mencionaba, una de esas experiencias No, es conocer y trabajar con tipos como Mario Kempes, como Tato Noriega, como Sabarese. Don Richard, dice por aquí Byron, salvadoreño, ¿qué le hace falta a Venezuela? Bueno, salvadoreño que reside en Estados Unidos, por cierto. ¿Qué le hace falta a Venezuela
para dar ese último empujón para ir al Mundial. Y decía por acá otro aficionado, ¿qué le falta al fútbol femenino para que pueda ir por ahí entrando ya más fuerte a nivel futbolístico? A ver, a Venezuela lo que le ha faltado, creo yo, es lo que le ha faltado a muchos, ¿no? Buena gerencia federativa, buena gerencia. Creo que muchos países en Latinoamérica deberían estar colocando un aviso clasificado en los periódicos, como decía un exjugador que en paz descanse, Pedro Feble. Decía que había que poner un aviso y decir se solicita gerentes para el fútbol. Hace falta gerentes que planifiquen de verdad y pensando en el resultado. Creo que eso es lo que en realidad falta, porque son muchos los países que no están yendo al Mundial, pero no es por falta de talento, no es por falta de jugadores, son por muchos factores externos. El fútbol femenino, creo que por fin se le está tomando en cuenta de la manera que ha debido haber sido hace muchos años. Muestra de ello, bueno, lo que sucede en la Liga Profesional Femenina de España, en Francia, en Alemania. También de este lado, lo que ha venido ocurriendo en México. Recientemente se está jugando, por ejemplo, en la Copa América Femenina, que a la vez es la eliminatoria para el Mundial. Lo que sucede en Estados Unidos con el fútbol femenino es una locura, es impresionante lo que son capaces de hacer estas mujeres. Yo lo que pienso es que tenemos que estar conscientes de que hay cosas que no se pueden ver iguales. Que si bien el fútbol profesional en Estados Unidos genera mucho dinero y goza de un estatus, el fútbol femenino no es que va a estar inmediatamente igual, es algo que lleva tiempo, ¿no? Y creo que eso es lo que, por lo menos ahora, ya hay gente que no le duele pagar una entrada para ir a ver un partido de fútbol femenino. Yo por lo menos lo disfruto Claro. mucho. Entonces creo que esas son, digamos, las barreras que tiene que ir rompiendo la disciplina femenina, como todos los deportes, todos en la vida, tenemos que ir creciendo. La vida hay que ganarse las cosas, no porque te asignen una cuota, no porque te digan, no, tú vas a estar ahí sí o sí. No, tú tienes que ganártelo. Porque cuando te dicen, no te lo ganaste, no te lo ganes, que yo te lo doy, están dudando de tu capacidad. Y si tú tienes la capacidad de lograr las cosas por ti mismo, no te lo tienen que regalar, tú lo vas a lograr. Sin duda. Dice por acá Marcos, don Richard, ¿qué selección de la CONCACAF ve que triunfará más en Qatar y posiblemente cuál pueda ser la decepción? De Centroamérica, bueno, de CONCACAF, yo creo que nos vamos a decepcionar con Canadá. Y creo que la que mejor puede llegar por CONCACAF es Estados Unidos. Pero yo creo que nos vamos a decepcionar con Canadá. Porque, a ver, el problema interno que hay ahora entre los jugadores y la Federación Canadiense ya es un aviso. Yo no veo aquel dominio que tuvo Canadá en la eliminatoria, bueno, porque CONCACAF son pocos los que están en ese último paso para ganarse la clasificación al Mundial y todos se conocen. Ese octogonal, todos saben quiénes son. No es lo mismo tener que ir a una Copa del Mundo, o sea, es otro nivel de exigencia. Con todo y que Canadá sí tiene jugadores interesantes, muchos, pero yo sigo pensando que de CONCACAF, hoy por hoy, el más fuerte para el Mundial va a ser Estados Unidos, por la generación de jugadores jóvenes que tiene, cuando ves que están los Christian Pulisic, eh, bueno, todos, Tyler Adams, Aronson, lo que les sobra es juventud y talento. Gio Reyna, el chico del Borussia Dortmund, eso no lo tienen hoy ninguna de las otras selecciones de CONCACAF. Claro, sin duda. Por ahí también como que le jugó bastante, como usted dice, el que estuvieran bastante conjuntados los canadienses para llegar de la manera que llegaron a clasificar al Mundial. ¿El grupo de ellos es un grupo fuerte o de repente puedan que pase a la siguiente fase o se quedan, Yo creo que, Canadá? yo creo que Canadá no va a clasificar. Canadá de pronto va a dar algunas alegrías. Un buen partido, un buen primer tiempo, no sé, por ahí se pondrá en ventaja en algún partido. Pero yo honestamente no veo a Canadá trascendiendo. Yo creo que hoy por hoy los que sí van a levantar la mano en la región, así como la levantó Costa Rica en 2014, yo creo que Estados Unidos podría hacer algo muy similar a lo de Costa Rica en 2014. Claro. Esa motivación, don Richard, que puede llevar a Estados Unidos para el Mundial de Qatar, pueda también que influya un poco lo que está sucediendo hoy con el LAFC, de traer a los jugadores que han estado en equipos grandes para que la liga de repente por ahí y el equipo levante bastante aficionado y fútbol. Hay un plan muy serio de parte de la MLS. Ellos en algún momento traían jugadores
ya para el retiro. Y entonces, obviamente, esos jugadores venían y no rendían. Y así pasaron muchos. Creo que hoy en día la MLS se dio cuenta que la idea de hacer crecer el negocio no es traer un tipo que tenga un gran nombre, si después no puede mostrarlo en la cancha, no puede pelearle un lugar a un chico joven. Pasó con Andrea Pirlo, pues, que vino al New York City y perdió el puesto con un juvenil como Yangel Herrera en su momento. Entonces, eso ha ido cambiando dentro de la liga. Entonces, llega Gareth Bale a una edad que todavía tiene mucho fútbol por aportar. Por aquí pasó Zlatan y decían que Zlatan ya estaba acabado porque había venido de la MLS. Regresó a Italia y le acaban de renovar un año más de contrato, creo, a Zlatan Ibrahimovic. Y en menos del tiempo necesario ya recuperó su lesión, si no me equivoco, de la rodilla. Exactamente. Entonces te das cuenta que ya la liga está pensando de otra forma. También ahora la MLS te ficha jugadores más jóvenes y está vendiendo jugadores. Te traigo rápido el ejemplo. Tyler Adams lo vendieron al RB Leipzig Alemania, vendieron a Brendan Aronson, salió Miguel Almirón directamente de Atlanta United al Newcastle United de la Premier League. Es decir, la MLS ya entendió que la forma de hacer crecer el negocio, si vas a traer jugadores, tienes que traer jugadores de jerarquía, pero tienes que traer los que tengan mucho tiempo todavía para ofrecer, para jugar al fútbol. Ahora, eso no quita que el día de mañana lleguen y traigan a Messi y Messi esté caminando ya, tú sabes, la cancha porque ya el cuerpo no le da, porque obviamente siempre va a estar lo comercial, ¿no? De por Claro, medio en todo. claro. Y me sorprendió porque lo que vi jugar a Chiellini el día de ayer, pues no caminó y tampoco se vio mal en su debut. Hay que esperar con los equipos también que se van a enfrentar para ver cómo va a reaccionar. Fíjate, ahí acaba de decir algo que es clave, ¿no? La MLS lo que está haciendo ahora con esos jugadores es que les está haciendo contrato por un año o un año y medio. A Gareth Bale se lo hicieron por año y medio y a Chiellini también por año y medio. Es decir, si vienes y no rindes, te vas. Antes tenían que aguantarse un jugador 3 años cobrando sueldo y haciendo Ahora, nada. ya no existe eso, don Richard, que se le llamaba, no recuerdo la franquicia o del jugador que solo era uno, porque entiendo que está Vela, Chiellini y Bale, cuando antes creo que solo podía tener uno. Ahora hay un límite de jugador franquicia. Eso es algo que lo han hecho para estabilizar los salarios, porque si no, imagínate, el equipo que tiene más dinero hace una liga y la monopoliza, entonces termina siendo lo que pasó con la Juventus o lo que pasa con el Bayern en Alemania, que O siempre el gana el mismo. PSG en Francia. Exactamente. Entonces, eso está pensado para eso, para evitar que alguien se apropie del espectáculo. Porque si no, entonces se te decae también la emoción de la gente. En una liga como la alemana, ¿qué es lo que pelean? Aparte del Bayern va a salir campeón si sigue como ha llevado ya varios años. Entonces, los demás están buscando cupo para Liga de Campeones de Europa y otros para salvar la categoría. El fútbol creo que debe ser más que eso, ¿no? Claro. Don Richard, dos preguntas. La primera es, sabemos que usted tiene muchas frases que nosotros las tenemos bastante identificadas y que eso seguramente es algo muy personal que le trató trabajar bastante tiempo. ¿Cómo logró por ahí patentar esas frases? Es decir, no las busca y no están. De repente, la que más me gusta y que todo creo que la tenemos presente es que viva el fútbol. Y así muchas que tengo por acá, como póngale una sotana, palo de milagro, si no me equivoco. Ajá. Y la otra es, ¿cuál es el equipo para usted que actualmente acaricia o maneja mejor la pelota dentro de la cancha? Qué buena pregunta esa última. A ver, lo de las frases son con las que yo crecí jugando con mi grupo de amigos de toda la vida. Cuando alguien hacía un golazo era que viva el fútbol. Bueno, esa me quedó. Lo de la sotana era algo de cuando jugábamos las cascaritas o las caimaneras, como dicen en mi país. Siempre que cuando te metían un caño, un túnel, bueno, alguien te decía algo, no tenías que usarte una sotana y de ahí la saqué. O sea, digamos que son frases con las que yo crecí. Y claro, las utilicé porque es la forma en la que he estado viendo el fútbol toda mi vida. El equipo que mejor juega al fútbol, el que más acaricia la pelota. Fíjate, a mí me encanta cómo juega el Manchester City, pero a la vez yo soy un poco más, a ver, me gusta el buen trato de pelota, pero me gusta mucho más el fútbol vertical. Entonces yo trato de encontrarme en alguna posición que esté dentro de esos dos estilos, ¿no? Y hasta ahora, a mí el que más me lo resulta en eso es el Liverpool, porque el Liverpool es un equipo muy vertical, de muy buen trato de pelota,
pero sin tanta pausa como el Manchester City. El Manchester City es una locura lo que hace, la cantidad de movimientos que hace Guardiola, la forma en la que tú utilizas los extremos para que aparezcan por adentro, o sea, todo lo que hace, eso es espectacular desde la panorámica visual. Pero a mí, por lo menos, en cuanto a mi gusto, a mí me gusta que el fútbol sea rápido. No es que el City no sea rápido, el Manchester City es un equipo rápido, pero me gusta que tenga transiciones, pero no tantas. Me gusta un poquito más frontal. Por eso que yo más que identificarme con el fútbol de Guardiola, me identifico con el de Klopp, por ese mismo estilo. Entonces, si tú sientas en una mesa a todos tus amigos y se ponen a hablar de fútbol, muchos van a coincidir en algún equipo, pero no todos van a pensar igual porque no todos tenemos el mismo paladar futbolístico. Yo me acuerdo Claro. que yo trabajaba con un club de la primera división en Venezuela que el presidente era italiano y a él le gustaba que el entrenador que tenía el equipo, que era Raúl Cavalieri, un argentino, jugara al catenacho porque para él, cuando el equipo salía a jugar al catenacho, para él era el gusto de él como italiano desde que venía de Parma. Entonces, siempre se identificó con esa forma. Y a mí por lo menos a mí no me gusta el fútbol catenacho, no me gusta el fútbol ferro defensivo. Cada quien tiene un gusto y ese gusto por el que te trae. Por eso que me inclino por el Liverpool al estilo de Jürgen Klopp. Claro. No, Richard, todavía sigo pellizcándome y para mí es un sueño haberlo tenido en mi plataforma. Quiero darle las gracias por hablar de esta manera tan sincera, de poderlo conocer. Todavía no en persona, pero ya más personal. Antes solo lo miraba aquí a las 10, 11 de la noche en los canales de ESPN. Le mando un abrazo y muchas bendiciones y que realmente todo lo que haga de aquí en adelante pues sea más experiencias, porque me imagino que ustedes aprenden día con día cada vez más. Y pues, ¿qué más puedo decirle? Estoy completamente feliz de haberlo entrevistado a un narrador o analista o a un comentarista de ESPN más, porque tuve a Nabila Barta, una argentina que era corresponsal en dicho país. Ahora lo tengo a usted, tuve a José Dongol y para mí es un orgullo. Para mí es un enorme placer, la verdad que sí, tener la oportunidad de conversar contigo. Nosotros los que trabajamos en televisión, en ESPN o en cualquier campo de la vida, no somos personajes inalcanzables, en absoluto. Nosotros estamos a la misma altura. Tú y yo hoy estamos a la misma altura y los que nos están acompañando están a la misma altura. Lo bonito es poder compartir, poder conversar esas experiencias. Lo bonito es que tú me hayas contactado para invitarme y eso yo lo agradezco. Es una oportunidad además de dirigirme al pueblo cuscatleco que de verdad siempre me trató tan bien y, y me siento muy feliz de este ratito que hemos hablado y bueno, me siento honrado, de verdad que sí. Y espero que sí, que nos conozcamos pronto, cuando se dé la oportunidad y bueno, por lo menos unas pupusas tenemos que comer, ¿eh? Ah, no, no, de eso no lo dudes, sin duda que sí, le vamos a tener pupusas. Rápidamente, en menos de 30 segundos, don Richard, porque los aficionados lo piden, sus predicciones, sus pensamientos sobre qué se viene para Qatar del Mundial y con Lewandowski en el Barça. A ver, Qatar creo que va a salir campeón Brasil. No sé, yo creo que hoy, más allá del momento de Argentina, de haber ganado la Copa América, yo sigo pensando que Brasil es el mejor seleccionado hoy por hoy del Mundial, para el Mundial. Lo de Lewandowski con el Barcelona, ahora Barcelona sí tiene jugadores para competir, ahora sí que no tiene excusas. No tiene excusas, Joan Laporta, no tiene excusas. Ahora Barcelona sí tiene para competir. No, Richard, un abrazo a la distancia, Dios lo bendiga y muchas gracias. Muchas bendiciones para ti y para todos los que nos acompañaron. Abrazo grande.